Hola, bienvenidos a Ser Papás. Mi nombre es David Aragón, yo soy de Costa Rica y hoy vamos a tener nuestro primer podcast en el que vamos a tratar un tema buenísimo. Les cuento que soy papá de una niña lindísima que se llama Lucía y espero compartir con ustedes este rato y que les sea de mucho provecho. Hola, Milton. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Milton Solano. Hace 5 meses me enteré que voy a ser papá de un niño que se va a llamar Antonio y junto con todas las felicidades que conlleva esta nueva alegría vienen un montón de consejos anticipados y dudas como papá. Y el consejo más recurrente que tengo es duerme ahora porque cuando nazca tu hijo va a ser un momento súper complicado de sueño y muchas otras preguntas que surgen. Hablando con David, pensamos que tenemos muchos amigos en común y que probablemente los hombres no tenemos como una red de contactos en la cual apoyarnos. Y de ahí nace Ser Papá. Ser Papá va a ser un espacio en el cual podemos conversar abiertamente, siempre David y yo como hosts, y tendremos invitados a través de cada uno de los episodios que estaremos entregando aproximadamente cada 3 semanas. Los invitamos a que nos escuchen en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube, en nuestros canales. El día de hoy tenemos como invitado a Nicolás. Nicolás es un amigo nuestro desde hace muchos años y en este primer capítulo vamos a hablar de qué tan cierto es todo esto de que cuando llegue el nacimiento no vamos a poder dormir. Nico, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? David, Milton, ¿cómo están? Un ¿Todo bien? placer. Nico, Bien. cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos primeros meses siendo padre? Cuéntanos. Bueno, yo soy papá de una niña también lindísima que se llama Emilia, que tiene 3 meses y medio. Eh, ha sido, ha sido retador, una etapa linda de muchísimos cambios en una época muy rara del mundo para todo, para aprender y para desaprender todo lo que uno tiene que desaprender para poder adaptarse a las cosas que traen los chiquitines. Y creo que concurro con la gente que te ha dicho duerme, eh, es, es parte de lo que se pierde al principio un poco, aunque No, también es mentira que uno acumule sueño. a eso iba y no diría que solo al principio. A mí me dijeron exactamente lo mismo cuando supieron que iba a ser papá. Aproveche para dormir. Y no es como que uno tiene una batería especial que guarda sueño. O sea, no es como que lo que uno duerma antes de que nazca el bebé le va a servir después. Lo que yo diría es, más que aproveche para dormir, es aproveche para disfrutar el dormir. Porque, no sé, Nico, cuál ha sido tu experiencia. Tengo 2 años en que uno duerme, pero en realidad no descansa del todo. Uno tiene, por lo menos en mi caso, siempre uno está alerta. Y uno está, cualquier sonidito uno va a ver si el bebé está bien. Y hablando con papás con mucha más experiencia, y partiendo de mi propio papá, lo que me dice es, David, si uno no vuelve a dormir igual nunca. Eh, pero es simpático el que uno igual se despierta en la mañana, igual vas a trabajar, igual vas a hacer ejercicio, igual te acomodas en la rutina. Simplemente hay que aprender, que es ahora que Nico decía que aprender y desaprender. Una de las primeras cosas que uno aprende es a funcionar con patrones de sueños distintos. Eh, y no solo uno, porque las mamás también, o sea, y en la casa, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero en la casa cuando los dos están mal dormidos y el bebé está llorando, eh, pues se las trae. No, no solo es un tema de sueño del bebé, es un tema de convivencia también que hay que aprender a manejar. Una, Sí, una sí, sí. pregunta, una pregunta, ¿qué tanto o cómo funcionan los primeros, tal vez el primer día, qué tanto y a medida va pasando el tiempo, qué tanto es del niño y qué tanto es de uno como papá? Porque tal vez lo que te decía tu papá, David, es más como un sentimiento de preocupación a que en realidad esté asociado como que el niño duerma o no duerma. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Te voy a contar la historia de la primera noche de Lucy. La primera noche en la casa, porque la primera noche en el hospital, digamos que esa fue terrible, pero Son, es son, distinto.
La mía fue maravillosa. Ojalá La se tuya. repitiera. No, la madre mía, a ver, fue preciosa, es un momento espectacular, pero a nivel de sueño, esa noche, es que Lucy nació a las 12 medianoche, a las 12:01 medianoche. Entonces, sí, esa noche no dormimos absolutamente nada. Entonces, no me refiero a esa noche, pero la primera noche que llegó a la casa, tampoco dormimos absolutamente nada, porque como papás primerizos, bueno, por lo menos yo no tenía ni idea qué hacer con una niña. Eh, entonces estaba ella a la par de la cama, que si tenía frío, que si no tenía frío, que si estaba respirando, que si no estaba respirando, que yo no sé si a vos te metieron miedo con la muerte súbita o si investigaste un poquito al respecto, pero el primer año de vida de mi hija yo vivía con la muerte súbita en la cabeza. Así es, sea una vaina súper poco probable, pero cuando uno se pone a leer vainas y se pone a leer cosas, Google es el peor consejero, o sea, es como cuando uno está enfermo y se pone a buscar en Google los síntomas. Eh, Sí, a todo da mí me cáncer. pasó. Mi- Entonces, esa primera mi- noche, yo diría, pues sí, también Lucy se despertó varias veces, pero yo me desperté más veces por puras cosas que tenía en la cabeza que no me dejaban dormir. No sé La cómo fue ansiedad tu y el miedo, experiencia. ¿no? Sí, La claro. ansiedad y el miedo. Nico, y para ti, ¿cómo fue esa primera noche? ¿Cómo fueron tal vez los primeros días? Bueno, muy parecido en términos de la sensación de, de angustia, llamémosle, pero es una angustia diferente. No es una angustia porque uno sepa que le va a pasar algo, es una angustia de que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Es una incertidumbre permanente porque tú no sabes si tu hijo va a llorar porque está llorando, si tu hijo tiene hambre, cuánto tiene que comer. Más o menos te dan una especie de guión al salir del hospital y te dicen, dele de comer cada 3 horas, el niño se tiene que despertar y tiene que hacer caca de determinado color cada tanto tiempo, tantas veces al día. Al primer día va a ser de esta manera, al segundo día del otro. Entonces uno más o menos sabe por dónde va la cosa, pero sin duda alguna la sensación de incertidumbre, el no saber qué hacer frente a todas las situaciones es algo con lo que uno, digamos que vive de manera latente y estoy de acuerdo, a los 3 meses y medio que tiene Emilia, todavía lo siento así. Se va menguando, es una sensación que uno va logrando controlar y en la medida que los niños crecen, pues uno, cada vez es menos probable que cosas horribles pasen y dos, uno va sabiendo cada vez más qué hacer y uno entiende un poco mejor cómo funcionan, cuáles son sus necesidades Yo creo y un poco que cuál es la dinámica, ¿no? ahí hay un tema y uno lo ve con los papás que tienen varios niños. Digamos, yo solo tengo una, pero tengo varios amigos que tienen varios. Y uno verdaderamente, es mucho lo que dice Nico, uno se va acostumbrando y uno va aprendiendo, sí, esto es, llora, cuando llora sí es una cosa, cuando lloras es otra cosa. Me imagino que cuando ya uno tiene varios, ya tiene algo más de experiencia y también por eso los niños menores son, entre comillas, más fáciles para los papás en ese sentido. Pero ese aprender se las trae en los primeros meses y en las primeras cosas, y cada etapa es distinta. Por ejemplo, yo no he podido sacar a Lucía de la cama. David, una pregunta, ¿qué tal? Ese tema que tú estás tocando, David, perdón, Dale, dale. yo creo que es algo, es algo muy importante y que tiene mucho que ver con este episodio y quizá con otros que ustedes quieran hacer al respecto. El tema de colecho, O no que con- es tener al niño durmiendo con uno, que es un método de crianza, Uh -huh. o el no colecho, el mandar a tu hijo a dormir solito desde que está chiquito. Son dos rutas completamente diferentes. Ambas llegan al mismo resultado, es decir, ambas son igual de efectivas, ambas son buenas, los niños igual crecen bien de ambas Sí. maneras, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras. Eh, lo único es que son absolutamente incompatibles. Escoges una y con esa te vas, porque luego a los niños es muy difícil cambiarlos y Sí. sobre todo cambiarlos, o sea, desacostumbrarlos a la manera en que los acostumbraste, valga la redundancia, a dormir desde chiquitos.
Entonces, este tema es fantástico. Si David hace colecho, yo puedo hablar de la otra perspectiva. Nosotros decimos no hacerlo. Entonces fue una experiencia quizá un poco distinta en ese, digamos, en ese respecto. Pero son dos Tal filosofías vez, de vida tal y vez, dos tal métodos de vez no pensamiento diferentes. entremos a hablar del colecho en sí y qué es o qué no es, pero cómo afecta eso el sueño, o sea, para ambas partes, porque entiendo yo, David, que ustedes todavía tienen a Lucy dentro de la habitación o dentro de la cama, ¿sí? O Sí, la así tuvieron es. durante un tiempo. Y Nico está contando, entiendo yo, que ya la está sacando o ya la sacaste de la cama, ¿no? O del Sí, cuarto. ya la Ahora, sacamos del cuarto. ¿cómo afecta eso en cada una de las rutas? Nico, cuéntanos cuándo la sacaste y cómo afectó tal vez el sueño en sí, para enfocarnos tal vez un poco en Ujú. hablar del tema de cómo se duerme. Va, va. Eh, de- te puedo decir cómo fue nuestra experiencia del sueño y luego, digamos, la contrastamos con la experiencia de David, porque yo nunca tuve la experiencia de dormir con Emina en la cama. Eh, Al principio, cuando son eh, muy, muy bebés, aunque una niña de 3 meses igual es muy bebé, Sí, todavía es muy bueno. uno debe dormir con ellos en el mismo cuarto, independientemente de que duerman en la misma cama o no, pero uno debe dormir con ellos en el mismo cuarto. Entonces nosotros dormíamos con Emilia en un bambineto que quedaba al lado de la cama, donde teníamos, digamos, un acceso relativamente fácil a ella, pero tocaba pararnos cada vez que íbamos a hacer algo. Y esa, digamos que es una de las diferencias. O sea, el hecho de tener que pararte, ir, sacarla del bambineto y, no sé, darle de comer o cambiarla o lo que sea, digamos, era un proceso un poquito diferente. Y, digamos, yo creo que al principio no duerme igual de mal, independientemente de que uno los ¿Cada tenga o cuánto se no. despertaba, Nico? ¿Cada cuánto se despertaba Cada, Emilia? cada 3 horas, sin duda, o menos. Ok. A veces comía un poquito menos y eso tiene también que ver con el tema de la lactancia o de la comida que le estés dando. Pues si no están llenos, se van a despertar. Y Emilia, por ejemplo, nació muy chiquita, muy, muy flaquita, entonces nos obligaban a darle de comer una determinada cantidad cada tanto tiempo. La teníamos que despertar aunque estuviera dormida. Ok. Entonces, el tenerla en el bambineto al lado hacía que bueno, nos tocaba pararnos, ir, sacarla del bambineto, darle de comer. Entonces era un proceso donde todos nos despertábamos y nos despertábamos de verdad, verdad. No, no era como que uno la acercaba a uno y le daba de comer, no tocaba pararse de la cama, ir, sacarla a ella, darle de comer y hacer eso. Entonces, pues no se dormía mucho, además que uno estaba al pendiente de que no se fuera a despertar antes o que cualquier ruidito que hiciera, pues era hambre o era que tenía que cambiarse el pañal o bueno, lo que fuera. Entonces, digamos, desde la perspectiva de sueño, al principio, muy difícil, porque la dinámica, o más bien el proceso mecánico de pararse, ir, sacarla, darle de comer, cambiarla, volverla a poner a dormir y volverla a poner a dormir, no puedo ser más enfático en eso, es muy difícil. Los niños no se duermen porque uno les diga, bueno, ya es hora, duerme. Los niños se duermen cuando quieren dormirse o cuando Cuando pueden, es determinan que o cuando cuando son pueden. a esas edades no saben cómo dormirse. Correcto, correcto. Entonces eso era muy difícil. Y el tenerla a ella en el bambineto, o sea, al lado de la cama, hacía que la mecánica fuera también difícil en ese respecto, no solo en darle de comer y sacarla, sino en ponerla a dormir. Porque muchas veces no se quería quedar dormida y no es como que tú te puedas ir a tu cama y esperar que el niño se duerma. Hay que arrullarlo, hay que tratar de calmarlo, hay que ponerle el chupón, hay que quitarle el chupón, hay que hacerla taquito de una determinada manera, taquito, burrito, pues, eh, envolverla de una determinada manera con la sábana. Entonces, toda esa mecánica te quita tiempo, un montón de tiempo. Entonces, eso es mentira que 3 horas, cada 3 horas uno se despierta. O sea, cada 3 horas hay que darle de comer, pero en ese proceso tú estás despierto mucho más tiempo, entre que la pones a dormir, la cambias, le O sea, sacas los gases o terminas esperas. durmiendo por ahí 1 hora y media máximo. ¿Y en qué momento, Nico, deciden, o sea, cómo sacarla de la habitación y cómo es esa transición en términos de, porque lo que decías es que te tocaba como despertarte, ir, ahora te toca despertarte, salirte del cuarto, ir a otro cuarto?
y hacer la misma dinámica. Y no sé si la escuchas, la ansiedad, te da ansiedad como papá, no te alcanzas a dormir, ¿cómo funciona? Sí, bueno, yo creo que en eso lo primero es que uno tiene que estar muy mentalizado en que es un proceso mm, difícil para todas las partes involucradas, para los papás, porque pues, los niños no están acostumbrados a dormir solitos y no están acostumbrados a estar en otro lado, en otro cuarto en el que nunca han estado. Entonces, digamos, hay que mentalizarse en quererlo hacer y hacerlo. Nico, perdona para Eh, aprovechar Dale. que estás hablando del momento en que sacaste a Emilia del cuarto. ¿Cuál fue el detonante para decidir, bueno, ya es momento, yo creo que ya ella está lista y ya estamos listos para que ella esté en su propio cuarto? Muy buena pregunta. El, noso- Nosotros siempre nos guiábamos por qué tan bien dormía Emilia, digamos, y dijimos, el día que ella duerma más de o igual a 4 horas seguidas, intentamos, digamos, ponerla en su cuarto, a ver cómo nos va. Y de nuevo, esto para todos los papás primerizos, los primeros hijos son un poco prueba y error. Es decir, uno controla ciertos riesgos, pero, digamos, al principio uno intenta. Y uno dice, bueno, vamos a ver qué tal me va. A lo mejor no me funcione, me toca seguir durmiendo con Emilia en el cuarto un rato más, o a lo mejor me funciona y me va bien. En nuestro caso, nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que ya estaba durmiendo por lo menos 4 o más horas. Y dijimos, va, ese digamos que era un rasero que nos habíamos puesto nosotros. Y lo segundo, que ya habíamos intentado que ella durmiera ciertas siestas en el día en su cuna, que son, las cunas son distintas. La cuna que tú tienes al lado de tu cama pues, es distinta a la cuna de madera sólida que está en el cuarto de ellos, los colchones son distintos, entonces la sensación para ellos es diferente. Entonces nosotros la íbamos acostumbrando con ciertas siestas en su cama, en su cuarto, y cuando vimos que la siesta se la echaba de una manera razonable y se quedaba dormida y entre comillas le gustaba, y que dormía más de 4 horas, dijimos, bueno, intentémoslo. Un día, a ver qué tal nos va. Y la dejamos dormir. Y efectivamente durmió las 4 horas igual y dijimos, va, sigamos intentando que se quede dormida sola. Y entonces lo que terminamos haciendo, porque por supuesto uno sigue con algún nerviosismo no sé, ¿será que no la voy a oír? Está en otro cuarto, ¿será que el monitor me va a fallar y se va a quedar sin pila? ¿Será que se va a dar la vuelta y yo no me voy a enterar? Que esa es otra cosa. ¿En qué momento los niños empiezan a dar la vuelta, como rollover, para ellos solitos, digamos, volver a quedar boca arriba y que no haya problemas? Emilia no lo hace a la fecha. Emilia todavía no se da la vuelta, pero ya manejaba mucho más las manos. Entonces dijimos, ¿saben qué? Vámonos a dormir con ella. Entonces, en el cuarto de Emilia tenemos una cama en la que dormimos mi esposa y yo. Y ahí, digamos, la dinámica de Emilia no cambia. Ella está en su cuna, con sus cosas, en su colchón, con sus vainas, y nosotros estamos en una cama al lado, y en el momento que, digamos, ya está lista para dormir sola, porque los peligros o los riesgos ya están, ya son mucho más controlables, nosotros somos los que nos vamos. O uno de los dos se va y el otro se queda. No sé todavía cómo va a funcionar, pero digamos, esa fue la decisión. El proceso mental fue ese. ¿Cuánto tiempo duerme? Si ya había dormido antes en la cuna y le había gustado, digamos, para probar colchón, ambiente, ruido, luz, etcétera, y luego simplemente tomar la decisión. Y eso sí, si funcionaba, fantástico, pero podía no funcionar y yo no estaría en este podcast. David, ¿y para ustedes? David, ¿y para ustedes? Mira, voy a construir un poco paralelismos, pese a que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es hacer colecho, otra cosa es sacarlos del cuarto. Voy a hacer muchos paralelismos con lo que nos estaba contando Nico. Yo siempre pensé, y eso es algo que yo me he dado cuenta y cada día creo lo refuerzo un poco más.
que yo nunca iba a hacer colecho. Yo lo tenía en mi cabeza que yo no iba a hacer colecho. Ya lo había hablado con mi esposa y habíamos dicho, bueno, sí, no hagamos colecho. Y terminamos haciendo colecho, porque nosotros también teníamos más o menos, bueno, veamos cómo duerme Lucy, cuando duerma tantas horas, cuando tal. Lucía ha sido lactancia exclusiva, bueno, fue la lactancia exclusiva como hasta el año y medio, año y 5 meses. Entonces eso era muy demandante en mi esposa, porque además no aceptó chupón nunca. De ahí que era mucho más cómodo, por lo que decía Nico, que ellos se tenían que levantar de la cama y es muchísimo más complicado ir a sacarlo y traerlo y volver a dormirlo y tal, que nada más darse vuelta, acomodarse al bebé, que la mujer se acomode al bebé para darle de comer y listo. Igual uno se despierta, aunque no sea uno el que da de mamar, pero verdaderamente es mucho más cómodo que tener que hacer toda la dinámica que nos explicó Nico. Y a partir de eso fue que empezamos, bueno, está mucho más cómodo tenerlo en la cama. De hecho, en la primera noche de Lucy, nosotros estaba fuera de la cama y como a las 3 o 4 horas de tenerla fuera de la cama, dijimos, no, venga para acá. Desde ahí no la hemos sacado de la cama. Pero entonces, Y ahí una de las pregunta, cosas que yo me he dado cuenta es que uno tiene un plan, uno puede tener algo en su cabeza, pero el niño, muchas veces las mismas necesidades del niño o de la niña, y como se vayan comportando, van dictando lo que verdaderamente uno va haciendo. Y creo que uno tiene que aprender a ser muy flexible y lo que decía Nico, bueno, funcionó y si no funcionó, va para atrás y vamos a ver qué otra cosa funciona, porque todos son distintos. Lucía ya tiene 2 años, pero todavía se despierta cada 3 horas. Eh, y ya no es ni por hambre, ya es como su rutina de sueño, que cada 3 horas ella busca consuelo. No sé si la palabra es consuelo, pero busca como algo, busca a alguien. Y a veces es mi esposa, a veces soy yo, pero ella se sigue despertando. Y sí es cierto que uno tiene que ir midiendo el ritmo de cada uno de ellos para saber cuál es el momento. Digamos, nosotros ya lo hemos estado viendo, bueno, ¿cuándo va a ser el momento para sacar a Lucía de la cama? Porque aunque uno haga colecho, todos los chiquitos salen eventualmente de la cama, no es que uno va a vivir con el chiquito en la cama el resto de la vida. Pero el sueño se ve afectado de forma diferente, porque tu rutina de sueño se empieza a acomodar muchísimo más hacia la rutina de ellos. Y es algo que uno también tiene que aprender a aceptar o ver qué hace para controlarlo. Lucía se duerme cuando nosotros nos vamos a dormir. Intentamos como 4 meses hacerle rutina de sueño. Nos leímos cuánto libro existía. Contratamos a una señora que era experta en sueño. Hicimos todo lo que decía la literatura que había que hacer. No funcionó. Entonces Lucía se duerme cuando nosotros nos dormimos. Eso quiere decir que nosotros tampoco podemos irnos a dormir muy tarde, porque si no ella no se duerme. Entonces, verdaderamente, es que no hay una fórmula mágica y uno no puede decir, sí, colecho es lo mejor, o sacarlo es lo mejor, o hacerle la rutina es lo mejor. Creo que al final, mucho el secreto en aprender a disfrutar esta etapa, que verdaderamente, pese a que es un gran reto, tiene sus cosas que se disfrutan, es aprender a ser flexible en que a veces las cosas no salen como uno quiere y hay que acomodarse para que las cosas caminen. Entonces, y de hecho, todavía estamos en eso, o sea, todavía yo me despierto cada 3 horas. y se despiertan y ella se queda despierta un rato largo o simplemente como que está medio despierta, dormida y la arrullas y se vuelve a dormir. No, ya ella se despierta, uno se despierta, se la acomoda y ella se vuelve a dormir. Ya no es O sea, como al inicio. ya no es la hora completa No, como no, para no. comer, etcétera, ¿no? No, de hecho, nosotros, que yo te puedo decir que tuvimos noches terribles, solo me acuerdo de 3. De esas, no sé si a vos te pasó, Nico, alguna vez, de esas en que lloran y lloran y lloran y ya están limpios, no tienen hambre, no están enfermos, tienen todo bien, pero uno no los puede poner a dormir. Y uno camina por la casa y los levanta y les canta y los arrulla y les hace de todo y no se duermen.
Yo por dicha solo tuve como 3 de esas, y fuera de eso, en realidad, ella se despierta mucho, pero no dura despierta mucho. Eh, ¿Te pasó alguna de esas noches en las que era imposible dormir? Sí, sí, sí. Una en particular que fue desquiciante, tanto que nos la tocó, o sea, nos tocó como turnarnos, y no para dormir, porque cuando un bebé llora, olvídense que nadie puede dormir con un bebé llorando, es imposible. Simplemente porque a veces es muy frustrante eh, no poder consolar a un bebé y sobre todo pues cuando es el hijo de uno, uno pues, no los quiere oír llorar, uno no quiere que estén mal por la razón que sea. Entonces nos tocó turnarnos y eso fue muy, muy difícil. Y ahorita que tú mencionas, David, lo bueno, cómo ustedes han tenido que ser flexibles para acomodarse también un poco a Lucía. Igualito nos pasó a nosotros y ese yo creo que es el mejor consejo que uno puede dar es uno tiene que aprender, y por eso yo empecé diciendo, uno tiene que aprender a desaprender un poco, porque uno también está acostumbrado a una cantidad de rutinas y de dinámicas propias, de o que uno se duerme a determinada hora, o que uno le gusta dormir de determinada manera, o a determinada temperatura, y los bebés de alguna manera tienen otro plan en la vida para uno, y hay que Sí, aprender a acomodarse con eso. Como alguna vez me decía, o nos decía una asesora de lactancia, en últimas, yo les puedo dar todos los consejos y les puedo dar todas las mecánicas de cómo hacerlo mejor. En últimas, esto es una decisión de estilos de vida. Ustedes, ¿cómo creen que pueden vivir mejor? Y uno al final se acomoda a cómo pues, uno cree que puede dormir mejor en este tema, digamos, dormir. Si a uno le acomoda el colecho por todas las situaciones, por lo que dice David, porque la lactancia es fundamental, o sea, digamos, creo yo que la razón principal del colecho termina siendo la de la lactancia. Entonces, si eso es lo que uno está haciendo, el colecho puede ser una gran opción y si el bebé se despierta cada 3 horas, pues entonces uno va a tener que adaptarse, acomodarse a eso. Si ese no es el contexto en el que uno está, pues puede haber otras alternativas como la nuestra. Nosotros no somos lactancia exclusiva. Entonces nosotros, digamos, sabemos que nos toca preparar mamilas, nos toca pararnos, nos toca hacer el tetero, nos toca batirlo, calentar la leche cuando Gabriela se la saca, lo que sea. Entonces, digamos que cada uno se acomoda a la situación que le toque y el estilo de vida de cada uno pues termina siendo diferente. Lo mejor que uno puede hacer es tratar de que sea lo más cómodo posible dentro de esas circunstancias, ¿no? Porque yo, todo yo, afecta, todo yo, yo, afecta. yo creo que lo mejor que uno puede hacer es hacer lo mejor que pueda hacer. Y sé que suena extraño, pero así es. Y a partir de ahí, y Milton, prepárese porque esta es otra vaina que en uno no es tan duro como en las mujeres, pero a uno también le llega, que es todo lo que uno decida, o sea, todo el mundo va a tener algo que decir sobre lo que sea que uno decida. Eh, en las familias pasa mucho, porque las abuelas preguntan y las hermanas preguntan y las mamás preguntan y cómo está durmiendo y sigue durmiendo en la cama, ya la sacaron de la cama, ay, que la chiquita. Eh, y al final creo que es mucho lo que dice Nico, o sea, creo que todos, y cuando uno es papá, verdaderamente su vida se vuelca hacia su hijo, hacia su hija, y uno trata de hacer todo lo mejor que puede. Entonces uno también tiene que aprender a hacerse a veces de oídos sordos a cosas que le pueda decir gente de afuera que no conoce el contexto por el cual uno llevó la situación a donde la tiene. En el caso del sueño o en cualquier otro caso aplica exactamente igual. Porque todo el mundo es dueño de la verdad. O sea, vivimos en un mundo en que no hay verdades absolutas, pero todo el mundo es dueño de la verdad. Entonces, también uno tiene que saber eso. O sea, y uno como papá, no sé si a Nico le ha pasado, pero uno se hace papá y se hace mucho más empático. Porque uno ve a otro papá y dice, este chaval no tiene que estar sufriendo cosas parecidas. Ese mae tampoco está durmiendo bien. Sin duda alguna.
sin Bueno, y creo duda. que es parte también de nuestra conversación de hoy y que ojalá mucha gente cuando escuche esto también pueda como relacionarse con estas historias y aprender algo de lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó pues a nosotros, ¿no? David y Nico, como para ir cerrando, ¿qué consejos darían ustedes o qué consejos me darían a mí y a cualquier otro padre que está a punto de pasar por esta experiencia de primerizo o no? Como para cerrar, o sea, ¿qué les ha servido, qué no les ha servido? ¿Qué me dirían? Dale, Nico. Oh, Así, top va, 3 consejos que ya creo que ya dijeron unos, ¿no? Creo que por ahí sería como resumirlos nada más. listo. No, les voy a dar los tres que a nosotros nos funcionó, haciendo, digamos, las dos salvedades del caso. Una es, mis consejos son para gente que no escoge el colecho, y dos, para gente que, o para parejas que no tienen la lactancia como método exclusivo de alimentación del bebé. Si esas son las dos condiciones, estos tres consejos funcionan. Si no, pues eh, difícil que aplique. La primera es cómo envolver al niño, lo que llamamos hacerlo taquito, hacerlo burrito. Eh, hay una cantidad de videos y de instructivos muy buenos, todos, y funcionan muy bien. Pero una de las claves que nosotros tuvimos para poder poner a Emilia a dormir bien y que no tocara arrullarla mucho tiempo y que ella se sintiera cómoda, tranquila, segura, desde que la poníamos de vuelta en la cuna después de darle de comer, era cómo hacerla taquito, cómo envolverla en la sábana. Es medio un arte, eso no es emparapetarla con cualquier sábana o hacerle un moñito, eso tiene su sensación de origami dentro de todo, porque hay que saber los dobleces, dónde poner al niño y eso. Y saberlos hacer taquito es muy bueno para, para, ese, digamos, para ese momento en que uno los devuelve a la cama y quiere que se tranquilice. Entonces, primer consejo sería tratar de aprender a hacer un buen taquito. El segundo es un consejo contraintuitivo. Y de hecho nos costó discusiones con Gabriela y nos costó aprender a hacerlo. Fue dejarla llorar, fue saber que podíamos dejar llorar a Emilia un ratito, y ojo, no estoy diciendo dejarla llorar toda la noche, pero podíamos dejarla llorar un ratito de tal manera que ella se acostumbrara a quedarse tranquila sola sin que nosotros tuviéramos que ir a arrullarla y a dormirla todo el tiempo. De nuevo, como no dormíamos con ella, como ella dormía en su cunita sola, el dejarla llorar fue clave para la transición a su cuarto. Entonces, es ese dejarla llorar para que ella solita se diera cuenta que iba a estar bien, que no pasaba nada, que aunque no estuviéramos ahí permanentemente arrullándola, tranquilizándola, poniéndole el chupo, lo que fuera, ella iba a estar bien. Eso, digamos que a nosotros nos funcionó. Leímos todo lo que podíamos leer, hicimos todas las averiguaciones. Hubo un libro que se los enseño que fue se llama Crib Sheet de Emily Oster. Es un economista que escribe sobre bebés, de hecho tiene muchos libros, y todas sus recomendaciones están basadas en datos, digamos, científicos o abstracciones que funcionan muy bien. Y una de esas era, deja llorar a tu bebé. Y la tercera, en nuestro caso, es saber cuándo pasarlos a su cuarto, porque eso también ayuda a que el bebé digamos que transicione de una manera mucho más fácil a dormir la noche seguida. Cuando ya están en su cuarto y digamos, no tienen atención todo el tiempo de uno, es más fácil luego que duerman toda la noche. O sea, nosotros ahorita estamos más o menos durmiendo 7 u 8 horas, o sea, Emilia duerme 7 u 8 horas seguidas en la noche.
Eso a mí me ha parecido sensacional. No pueden saber cuánto amo ese hecho. Y creo que parte digamos, el, parte de ese, entre comillas, éxito de su dormir y de nuestro dormir, fue saber pasarlo al cuarto en un momento determinado. O sea, no hacerlo muy precipitadamente y no tardarnos tanto. Esos serían mis 3 tips. Perdón, me tomé mucho Gracias, tiempo Nico. diciéndolos. Ah, súper. David, A ver, mi primer tip, y de nuevo, no sé, eso fue lo que nos funcionó a nosotros y sería difícil saber si a alguien le va a funcionar igual o no. Pero el primer tip es más una generalidad y es aprender a disfrutar lo que se tiene. Y aquí voy con esto. Yo les conté que yo no quería hacer colecho y terminé haciendo colecho y todavía estoy haciendo colecho y me fascina levantarme con Lucía. Y que sea ella la que se despierte y que le toca a uno y le dice papá, papá, y lo despierta a uno. O sea, eso es una vaina espectacular. Que ha tenido su costo en otras cosas, como que les digo que yo a veces duermo con los pies de Lucía aquí en la cara. Entonces, aprender a disfrutar esas cosas, o sea, que eso hace que la falta de sueño o los cansancios sean mucho más llevaderos. Esa es una. En cosas digamos, dentro de la experiencia del colecho, para facilitar el dormir, es váyanse a dormir todos juntos a la misma hora. Algo que definitivamente no funciona es cuando se va la mamá solo con el niño, a nosotros no nos servía, y uno entra a una hora distinta. Porque Dios guarde usted se acueste mal, lo mueva mucho la cama, porque se le despierta ese chiquito y no le va bien por ningún lado. Entonces es buena idea irse a dormir todos a la misma hora. Y el tercer consejo que diría yo que tiene que ver con cosas de dormir es respeten las siestas. Los niños, cuando son muy pequeños, no son como uno que se duerme hasta el final de la noche. O sea, ellos duermen cada cierto tiempo, están durmiendo. Y los días que no logran respetar las siestas suelen ser días de malas noches. Entonces, mi último consejo sería ese, o sea, identificar cuál es el patrón de siestas de sus niños y haga todo lo posible para que el contexto alrededor de esa siesta se respete para que ellos puedan dormir bien las siestas. Por lo general, las noches son mucho más llevaderas. bueno, gracias. Yo creo que gracias a los dos. Yo me quedo con la verdad, dos perspectivas y dos diferentes, como llamémoslo, metodologías para hacer como esa transición de colecho o no colecho. Y sobre todo me llevo información y más preguntas que creo que van a despertar conversaciones interesantes junto a María José para ver cuál va a ser la decisión y cómo prepararnos para cuando llegue el momento de que Antonio esté con nosotros en la casa y que tengamos que pasar como por el mismo momento. Quiero como pues darle las gracias a los dos y esperar que ojalá que todos los que nos estén escuchando también les sirvan los tips, también nos puedan escribir y decirnos cuáles fueron sus experiencias y que también despierte conversaciones en pareja. Yo creo que al final del día, esto, si bien nosotros acá somos hombres, se vive definitivamente en pareja y muchas de las decisiones que se toman son en pareja. Entonces ahí creo que hay una parte bien interesante de que la gente puede encontrar recursos y preguntas que conversar en pareja. Entonces, si quieren dar como algún tema final como para que cerremos. Nada, Nico, en serio, muchísimas gracias. Uno que ya tiene algo de experiencia y verdaderamente cada vez que habla con otros papás, le da nuevas perspectivas y da nuevas ideas y nuevas cosas que uno incluso adopta y puede adoptar para su propia experiencia como papá. Por ese lado, muchas gracias. Y reforzando lo que decía Milton, de que esto se vive como pareja, un consejo que a mí me ha funcionado muchísimo es, si usted quiere que su hijo esté bien, asegúrese que la mamá está bien. Si usted quiere que su hijo duerma Pues bien, buen asegúrese consejo. que la mamá duerme bien. Verdaderamente eso facilita muchísimo muchas cosas. Listo. Bueno, no, por mi lado, nada, agradecerles el espacio.
creo que han atinado a generar una simetría en la información en el tema de la paternidad que antes no existía y que está llamada a ser ocupada por estos espacios de diálogo, de conversación informal sobre temas que, pues sí, nos tocan a todos, son absolutamente importantes y sorprendentemente escasos. Entonces, pues nada, los felicito, me parece una gran iniciativa. Ojalá me vuelvan a invitar para una próxima ocasión para hablar de algún otro tema picante como el no dormir, cuando quieran y bueno, nada, No, sin duda los alguna, felicito. Gracias, Nico. sin ninguna duda, Nico. Nos volveremos a ver y bueno, muchas gracias a todos y seguimos en la aventura de ser papás y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.